Buenos días tengan todos ustedes. Tengo el gusto de saludarles desde la ciudad de Assos, una ciudad que no estaba incluida en este tour, pero gracias a Dios la agencia nos la ha regalado. Esta ciudad de Assos es una ciudad toda construida en piedra. Fíjense que es un lugar muy hermoso de muchos callejones y tiene una importancia histórica triple. Primero que nada, fue una de las ciudades más construidas en piedra, pero a partir del imperio de Alejandro Magno, cuando llega a este lugar. Y toda ella está amurallada, como en una montaña, ¿no? También la segunda cosa importante en este lugar es Aristóteles aquí vino a dar clases y aquí tuvo su familia. No nació aquí, pero aquí tuvo su familia. Y número 3, algo que nos importa mucho a nosotros es el hecho de que San Pablo vino a este puerto y aquí esperó a San Lucas y a otros que lo iban acompañando, según el capítulo 20 de los Hechos de los Apóstoles, para llevarlos y cruzarse a Grecia. Miren nomás cómo nos espera. Allá les voy a hacer una toma. Vamos a subir, ya hemos subido mucho, pero vamos a seguir subiendo. Gracias por estar con nosotros en este día número 12 de nuestro recorrido. Bueno, pues gracias a Dios hemos llegado a una mezquita construida con restos y una iglesia del Imperio Otomano. Imagínense nomás, aquí estoy sentado muy a gusto disfrutando del paisaje desde las alturas de la ciudad antigua y actual de Assos. Aquí en Assos vamos a tener la mezcla de las 3 culturas principales, la griega, la bizantina del imperio pues bizantino, o sea cristiano, y luego del Islam. Estamos en una mezquita muy extraña del siglo XIV, fíjense nomás, muy antigua, cuando todavía no estaba impuesto el imperio otomano como tal. Y nosotros nos encontramos, les voy a mostrar la mezquita, es muy extraña, y la vista que tenemos aquí. Así que estoy muy a gusto aquí en este lugar de la mezquita afuera, muy fresco. Estamos aquí descansando porque nos esperan las murallas. Y esta mezquita, vamos a mostrarles lo que hay en ella. Miren nomás, es muy antigua. Vean las columnas de mármol tomadas de lo que es una iglesia. Y también vamos a ver nosotros aquí en este lugar una entrada de una cruz. Miren nomás, nos decía el guía, pues esto no sería posible en una mezquita donde hubo una cruz que fue destruida y un símbolo totalmente cristiano. Aquí adentro vamos a ver esta mezquita. No vamos a entrar porque debemos de quitarnos los zapatos para poder ingresar, pero ahí tenemos la Mishara, que es para ver lo que está dirigido a la Meca. Entonces le agradecemos a Dios por estar en este lugar. Los islámicos son muy respetuosos de los cristianos, nosotros de ellos también, y eso es pues muy agradable, se puede decir, el venir a un país así, aunque ahorita pues, las autoridades gubernamentales de este país no son tolerantes realmente con los cristianos, pero de hecho el Imperio Otomano, a pesar de todo, fue muy tolerante con los cristianos. Miren nomás, aquí todo es piedra porque abunda la piedra. De hecho, tenemos montañas y montañas de piedra. Vamos a subir allá, a esa bandera de Turquía que está allá arriba. Acompáñenme, si la alcanzan a ver o no la alcanzan a ver. Yo creo que sí. Hasta allá vamos a subir ahorita. Así que acompáñenos en este maravilloso viaje por la ciudad de Assos, donde Aristóteles se enamoró, tuvo su esposa. Y, bueno, miren, se me olvidaba mostrarles algo. En todas las mezquitas que ustedes vayan, van a encontrar un lugar para limpiarse los pies. Eso, la única razón que tiene es limpiarse los pies,
¿Por qué? Porque la cultura islámica decía que para entrar a la mezquita tienes que entrar sin zapatos, sin chanclas, sin sandalias, descalzo completamente, pero limpio. Entonces, el llegar a una mezquita antiguamente, pues los zapatos, todo eso, la gente andaba muy sucia. Hoy ya no, gracias a Dios. Vamos a entrar a esta zona arqueológica. Miren, todas las zonas arqueológicas en este recorrido las hemos incluido. Es un costo alto, más de 60 liras. Entonces, eso equivale a más de $10 americanos por mezquita. Y hemos entrado a muchas. Vamos a ver, aquí nuestros guías pasan esa tarjetita, nosotros pasamos y pues lo hacemos. Vamos a pasar. Esto lo hemos hecho en todas las zonas arqueológicas, así que pues gracias a Dios hemos llegado a Assos. Vamos a subir, ya está aquí todo el grupo, vamos a subir hasta allá. Y estamos muy contentos. Vamos a continuar con nuestro recorrido. Saludos desde la costa, ahorita les voy a mostrar, de Turquía, y enfrente vamos a tener una isla griega. Vamos para allá. Bueno, pues ya subimos la mitad de esta colina aquí en Assos. Y miren nomás lo que vamos a tener allá. Ese es el mar Egeo. Padre, ¿pero por qué trae suéter en el mar? Pues déjenles platico que en este lugar los climas son muy extremosos, o sea, si hace frío, hace mucho frío. Si hace calor, hace muchísimo calor. Miren nomás. Tenemos un paisaje muy hermoso. Ya estamos aquí todo el grupo y allá vamos a ver. Ese lugar es Grecia. Esa es una isla. Esbos se llama esta isla y la tenemos ahí enfrente, muy cerca. Las islas son griegas, aunque están muy cerca de Turquía, pero las perdió Turquía en una guerra con Grecia en el siglo pasado. Vamos a ver este gran paisaje y explicarles este gran lugar. Bueno, pues estamos viendo el templo de Atenea. Aquí también había un templo, miren nomás la maqueta. Este templo es lo que queda allá arriba, ¿no? Estamos hablando nosotros de, pues quedan muy pocas columnas, aquí tiembla mucho, se erosiona mucho, tenemos al mar enfrente. Y algo que es sorprendente es que aquí estamos en Asia y esa isla ya es Europa. Las islas griegas, aunque están muy cerca de Turquía, más cerca que de Grecia incluso, son griegas porque el Imperio Otomano las perdió en una ¿cómo se llama? En una guerra del siglo pasado, cuando el Imperio Otomano en 1914 es expulsado el sultán de entonces, y ya aprendí que el gran héroe de Turquía, porque lo veo en cada esquina, Atatürk, así se llama, ese hombre que liberó a Turquía del Imperio Otomano y lo va a convertir en país, y lo va a convertir en un país laico. ¿Qué quiere decir eso? Que en Turquía, aunque el 95% son islámicos o del Islam, hay tolerancia, ¿no? Un 5%, de ese 5% pues son cristianos de varias denominaciones, católicos y ortodoxos principalmente. Y Turquía pues se convirtió en un imperio, en un país moderno. Ahora pues Turquía no forma parte de la Unión Europea, aunque está una parte en Europa, así son las cosas. Pero Turquía es la mano de obra barata de Europa y es la puerta. A mí me da mucha tristeza haber encontrado muchos sirios aquí, muchos iraníes, muchos iraquíes que buscan entrar a Europa. Entonces, lo que hacen, que es impresionante, yo pude ver hace poco en el mapa, hay una isla griega que está a 2 kilómetros de Turquía, fíjense nomás. Entonces, todos los sirios que por su país, por esta situación tan triste que están viviendo, intentan cruzar a Europa, y lo que hacen ellos es venir a Turquía, entrar ilegalmente a Turquía por las fronteras y tratar de llegar a esa isla. Cruzando esa isla ellos están en Europa, pero no quieren llegar a Grecia, quieren llegar a Alemania, Francia, a Italia para trabajar y ganar un poco más de dinero. Sucede lo mismo que en México, ¿no? Que es un país de tránsito para muchos indocumentados, sudamericanos, centroamericanos, que con mucha emoción ellos quieren llegar a Estados Unidos. Así que pues Turquía y México tienen mucho parecido, ¿no?
una mayoría católica en México, aquí una mayoría islámica. Un país de mano de obra barata para Estados Unidos y de paso para muchos inmigrantes. Pues bueno, eso es Turquía. Seguimos en este recorrido. Ahorita vamos a ir a Troade. Acompáñenos, por favor. No se pierdan todos los programas. Y si no han visto los días anteriores, véanlos. Les va a servir mucho. Pues muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga. Continuamos. Vamos viendo aquí las murallas antiguas del tiempo del Imperio Bizantino, del tiempo griego. Eso es del tiempo griego. Y vamos a encontrar también aquí una escultura de Aristóteles. Fíjense nomás que Aristóteles aquí fue donde él vino invitado. Aquí está Aristóteles, mírenlo nomás, ahí está Aristóteles. Bueno, pues no les había enseñado yo nuestras comidas, este tour que estamos disfrutando. Acabamos de bajar de Assos y estamos llegando a un lugar donde nos van a dar la comida el día de hoy. Todas las comidas están incluidas en este tour, no tienen que gastar nada más las personas. Pues hoy nos van a dar borrego o cordero. Miren nomás cómo se está haciendo el cordero de rico. Eso vamos a comer el día de hoy. Ya está listo aquí el cordero. Así que, pues imagínense nomás lo dichosos que somos. Miren, aquí está este muchacho cocinando, quitándole al borrego la carne para comer. Aquí en Turquía, recuerden que es un país musulmán donde no se come puerco, de lo que se pierden, ¿verdad? Pero no comen puerco. Entonces, estamos en un lugar espectacular. Miren nomás qué paisaje y qué lugar tenemos. Estamos aquí muy contentos de disfrutar este paisaje, de este viaje. Así que le agradecemos a Mustafa, le agradecemos a todos los que vienen con nosotros. Este es el día número 12 o 13, ya ni me acuerdo, de nuestro recorrido. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y muy buen provecho. Hemos llegado a la ciudad de Troade, así es conocida en la Biblia como Troade, aunque el nombre correcto es Alejandría de Troas, ¿no? Pero en la Biblia se pone Troade. Bueno, esta ciudad aparece 2 veces en la Santa Biblia. Una escrita por San Pablo y otra escrita por San Lucas. Vamos a ver las dos, lo que dice ahí, y ahorita les voy a hablar poquito de esto. Bueno, muchas personas dirían, ¿y para qué van a ver esas piedras apiladas allí? ¿Para qué? A mí lléveme a donde haya más cultura. Bueno, es que la finalidad de este viaje es una peregrinación, eso es, ¿no? Y venimos a visitar, a recorrer, por eso se llama la excursión Los Pasos de Pablo, ¿no? Aquí andamos pisando lo que él pisó. Y bueno, esta ciudad, como nos decía nuestro guía, fue muy importante, incluso después de Troya va a ser la más importante, y antes de Estambul va a ser la más importante. Entonces no estamos, aunque todo está aterrado todavía, pero bueno, aquí atrás de mí está una basílica del Imperio Bizantino, que habla de que todavía después de la conquista de Estambul, antes de la conquista de Estambul y después de la dominación romana, pues aquí estuvieron cristianos en Troade. Vamos a escuchar en el capítulo 16, versículos del 9 y siguientes, que ya habíamos leído allá en Mileto. Voy a volver a leer este pedacito. Dice: por la noche Pablo tuvo una visión. Ante él estaba de pie un macedonio que le suplicaba: ven a Macedonia y ayúdanos. Al despertar nos contó la visión y comprendimos que el Señor nos llamaba para evangelizar a Macedonia. Dios tiene instrumentos, nunca habla directamente. ¿A ustedes les ha hablado Dios, alguien de ustedes? Así que se le aparezca y le diga: vete por acá, cásate con este, no te cases con aquella. No, Dios no trabaja así. Quien espera que Dios se le aparezca y le diga, así no. Dios tiene una manera muy diferente de trabajar. Aquí es una visión que Pablo recibió en un sueño, donde le dijo que no fuera a la Asia Menor ya. Acuérdense, nosotros andamos por Turquía, pero andamos en la orilla de lo que es el mar Egeo, de lo que es el mar Mediterráneo y de lo que es lo que colinda con Siria, que de hecho es lo más bonito de Turquía. Ya lo que es centro-norte no fue San Pablo. Sin embargo, lo obvio, lo normal era que San Pablo hubiera ido allá, pero no fue.
Aquí en este lugar fue donde San Pablo recibió esta revelación de un ángel que le dijo, ven a Macedonia. Macedonia, en los tiempos del siglo I, era todo lo que hoy es Macedonia y lo que es Grecia, ¿no? Y parte de Bulgaria, de lo que hoy es Bulgaria, Grecia y Macedonia. Entonces, cuando dice Macedonia, San Pablo no era que iba a ir hasta allá arriba, lo que hoy es Macedonia, sino cruzar a Grecia, que está aquí al lado derecho de ustedes o izquierdo mío, Grecia, que ya vimos las islas. Entonces dice así, dice, nos embarcamos en Troade, o sea, nos subimos al barco en Troade, ¿no? Que estaba aquí el puerto. Navegamos rumbo a la isla de Samotracia. Al día siguiente salimos para Neápolis. De allí pasamos a Filipos. Filipos ya es una ciudad de lo que hoy es Grecia, lo demás son islas, ¿no? Dice, una de las principales ciudades del distrito de Macedonia, con derechos de colonia romana. Acuérdense de lo que nos decía, había ciudades con derechos más profundos porque había adoración al emperador o al César. Entonces no era algo muy bonito de estar ahí. Pero bueno, ahí habla de que fue a otros lugares, etcétera, etcétera. Ahora voy a leer el segundo lugar donde aparece, esto lo dice San Lucas, ¿no? Y San Lucas habla en plural de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que andaba con él, ¿no? Dice aquí, nos detuvimos allí algunos días. ¿Por qué dice nos detuvimos? Porque San Lucas andaba con San Pablo, ¿no? Acuérdense que van a pasar por él allá a... ¿Cómo se llama la que fuimos ahorita? A Asos, y luego van a embarcarse aquí, ¿no? Entonces no sabemos cómo estaba la cosa, dónde era exactamente el puerto, pero aquí anduvo y dice que San Lucas andaba con él, ¿no? Dice, nos sentamos y empezamos a hablar con las mujeres que habían acudido. Eso ya es en Grecia, que es antigua Macedonia. Entonces San Lucas se incluye. Andábamos, nos subimos, nos embarcamos. Hablan de San Pablo, pero ahí están estas otras personas. Y bueno, vamos ahora a la carta de Timoteo, la segunda. Acuérdense que el discípulo más querido y más extrañado de San Pablo, y el que más quiere, no sabemos por qué, pero los especialistas dicen que es porque es el único que le aguantó el ritmo a San Pablo, ¿no? Casi siempre ustedes, su mejor empleado es al que más quieren, el que les aguanta el ritmo, el que les tiene las cuentas claras, el que les hace el aseo, el que hace el trabajo bien, ¿no? Siempre quieren más. Cuando un empleado así se les va, lo extrañan. Dicen, híjole, ¿cuándo voy a conseguir otro, no? Así es lo mismo San Pablo. Parece que Timoteo es el único que le va a aguantar el ritmo a San Pablo. Porque no, Bernabé lo va a dejar, va a decir, no, yo ya, no, está muy cansado andar con este, ¿no? Y también lo van a dejar los demás. Y aquí San Pablo va a decir algo muy hermoso de Troade. Fíjense lo que dice. Estamos en el capítulo 4. Voy a leer a partir del versículo 9. 4, versículo 9. De la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Dice, le está diciendo a Timoteo, apresúrate a venir a mí lo antes posible. Pues Demas me ha abandonado, ¿no? Demas, así dice, me ha abandonado. Estaba pegado a este mundo y ha vuelto a Tesalónica. Me ayudaba mucho, pero ya se fue. Ya no quiso seguir. Se fue a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Estos se fueron a predicar. Acuérdense, San Pablo tenía como una escuelita. Enseñaba a una persona y luego le decía, pues te vas a ir a como por ejemplo aquí a Tito. Acuérdense que hay una carta a Tito, es famoso por la carta. Tito dice, se va a ir a Dalmacia, una isla, ¿no? Y le va a decir, solamente Lucas está conmigo. San Pablo anda con San Lucas. Ahora es al revés. En los Hechos de los Apóstoles, San Lucas es el que incluye a Pablo. Ahora Pablo incluye a Lucas. Dice, solamente Lucas está conmigo. Toma contigo a Marcos. Ahí está San Marcos, ¿eh? Toma contigo a Marcos, Timoteo, pues será muy útil para el ministerio. A Tíquico lo mandé a Éfeso. Ahí está. A otro que tenía, Tíquico. Ya lleva como 5 aquí San Pablo. Lo mandé a Éfeso. Cuando vengas, le dice, tráeme la capa que dejé en Troade.
Se le olvidó su capa a San Pablo. No sabemos si la quería mucho, era cara o era muy calientita, como las señoras que no sueltan cierto suéter. Dicen, no, esta no la dejo, esta es muy calientita. Entonces San Pablo dice, no se te olvide traerme la capa que dejé en Troade, en casa de Carpo. Así se llamaba el señor donde se le olvidó la capa. Y luego dice, y también los libros. Aquí viene algo muy interesante. No se te olviden los libros, le dice. Sobre todo los pergaminos. ¿Se acuerdan de los pergaminos? Sí. No se te olvide, porque ahí era donde San Pablo escribía. No era que le dieron a él los pergaminos, le dijeron, llévate esta Biblia para ti. No, apenas la Biblia, el Nuevo Testamento estaba cuajándose de manera muy accidentada. Entonces dice, no se te olvide los pergaminos, dice, los libros, dice, sobre todo los pergaminos. Y lo dice, Alejandro el herrero me ha causado mucho daño. También tenía enemigos San Pablo y muchos. Dice, ese Alejandro me ha causado mucho daño. El Señor le dará su merecido por lo que ha hecho. Está bien que diga, ¿no? Porque así es, a todo el que anda haciendo daño le va a llegar su merecido. Dice, ten cuidado con él también tú, pues habla contra lo que predicamos. Ten cuidado de ese Alejandro. La primera vez que presenté mi defensa, nadie estuvo a mi lado, todos me abandonaron. Así es, prepárense, todos los que predicamos la palabra de Dios con ganas, nos van a abandonar. Así es. Muchas veces San Pablo dice, todos me han abandonado. Que Dios no se los tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo llenándome de fuerza para que el mensaje fuera proclamado por medio de mí y llegara a oídos de todos los paganos y quedé libre de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me salvará llevándome a su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y luego dice, salúdame a Prisca y a Aquila. Ahí están sus comadres de San Pablo. Dos señoras. Bueno, Aquila era un nombre de hombre también. Salúdame a Prisca, pero Prisca sí es mujer. Y Aquila, dice, y a la familia de Onésiforo, me lo saludas a su familia, dice. Erasto se quedó en Corinto, allá lo dejé, ya había ido a los Corintos, ¿no? Dice, se quedó en Corinto. Ya esto es como cuando ya San Pablo va recorriendo toda Grecia, ya no es, acuérdense que no tiene nada que ver esto con la relación de San Lucas acá, primero fue San Lucas y luego fue esto. Aunque parece que una cosa se escribió primero que la otra, o sea, no es cronológico esto. Dice, Erasto se quedó en Corinto y a Tirófimo lo dejé enfermo en Mileto. ¿Cómo sabía San Pablo tantos nombres de tantos hombres que lo apoyaban? ¿No? Todos estos, dice, a uno lo mandé acá, otro se fue allá, el otro se quedó, el otro se regresó, uno me abandonó, el otro me... Aquí está, dice, lo dejó enfermo en Mileto. Haz todo lo posible por venir antes del invierno. Te saludan Ébulo, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor sea contigo y la gracia con ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así de hermoso San Pablo escribía sus cartas. Eran cartas, recordándole, te saluda fulano. En Troade, San Pablo estuvo y desde aquí le escribió, ¿a quién? Aquí no escribió. Le dijo, llévame los pergaminos que dejé en Troade. Quiere decir que aquí estuvieron esas cartas de San Pablo. No sabemos cuál, no sabemos qué parte, pero algo estuvo aquí. Y también aquí dejó su abrigo que se le olvidó a San Pablo. Así su capa. Entonces, pues bueno, le agradecemos a Dios por estar en esta ciudad, Alejandría de Troade, de Troas. Van a decir, ¿y para qué nos trajo aquí? Bueno, ya les dije, esto tiene una profunda espiritualidad para los que somos hombres y mujeres de fe, como todos ustedes que vienen y los que están viendo estos videos. Muchas gracias por estar con nosotros en este día número 12 o 13, ya ni me acuerdo. Gracias. Bueno, nos encontramos en Alejandría de Troas o Troade, como ustedes la conozcan, yo creo que en la Biblia la han escuchado. Aquí tenemos un templo del tiempo de la cultura helénica dedicado a Afrodita y a esta mujer. Ahorita les digo el nombre, pero bueno, estamos aquí en este lugar donde todo está en ruinas. Realmente es muy poco lo que se ha descubierto de Troade.
pero para nosotros como cristianos es súper importante porque aquí San Pablo, en este lugar, ahorita estuve leyendo la palabra de Dios, San Pablo en este lugar fue donde olvidó los pergaminos y le dice a Timoteo, ven, cuando vengas por favor no se te olvide traerme los pergaminos que olvidé en la casa de Crespo, así le dice. Entonces San Pablo vino a este lugar. Aquí tenemos una reliquia de lo que fue la iglesia del Imperio Bizantino que se hizo en este lugar, dedicada a San Pablo y a Timoteo. Acuérdense, Timoteo anduvo aquí, aunque Timoteo estaba en Éfeso, pero pasó por aquí. Dice San Pablo a Timoteo, no se te olvide traerme el abrigo que olvidé también, ¿no? Un abrigo que quería mucho San Pablo. Pero algo también que San Pablo dice San Lucas dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles es el asunto de que en Troade se embarcaron para Macedonia, o sea, para lo que hoy es Grecia. Tenemos todos estos restos de esa cultura, de esta ciudad, que realmente tiene una historia maravillosa. ¿Por qué? Porque según la historia, cuando Constantino, que conquistaron todos estos lugares para el Imperio Romano, que cuando era uno solo, acuérdense que era uno solo, después de que se hacen dos, porque hay dos hijos de un emperador y es demasiado grande el imperio, entonces lo parten en dos, el Imperio Bizantino de Oriente y el Imperio de Occidente. Bueno, pues están buscando una ciudad para que sea la capital. Y Constantino buscaba un lugar que fuera difícil de conquistarlo, si no eran tontos. Y consiguieron encontrar lo que es Estambul, que era muy difícil de conquistar porque el viento sopla contra los barcos. Entonces eso dificulta que un barco pudiera llegar, porque no tenían motor los barcos en ese entonces. Hoy sí, hoy puede llegar. Pero por eso Constantino estaba dudando si escogía lo que ya era Alejandría de Troade, como era esta, o si escogía lo que es hoy Constantinopla o Estambul, y terminó por escoger allá. De lo contrario, esta ciudad tan importante era en el siglo de la conquista, cuando se parten los dos imperios, o el Imperio Romano en dos, que ellos decidieron que fuera allá. De lo contrario, hubiera sido aquí. Muchas gracias por seguir con nosotros. Continuamos en este maravilloso recorrido. Acompáñenos. Hemos llegado a uno de los lugares más esperados por todo el grupo. Hemos llegado a la zona arqueológica de Troya, aquella ciudad narrada en la Ilíada, la Odisea. Y bueno, pues estamos llegando aquí a esta zona arqueológica. Todo el grupo está pasando. Nosotros tenemos incluidas todas las entradas. Esta entrada cuesta 70 liras, más o menos lo equivalente a $6. Van a decir, es poco dinero, padre. Sí, claro, pero cuando son más de 20, 25 zonas arqueológicas que hemos visitado, imagínense nomás. Bueno, este es el acceso a la zona arqueológica de Troya. Y vamos a encontrar, se dice que solamente el 5% de la ciudad antigua de Troya ha sido descubierta. Esta ciudad se queda en la mitología griega. Hay que entender que Troya pues es una ciudad antiquísima, muy antigua, y entonces pues fue una ciudad que también desapareció. Ahorita les voy a mostrar el caballo de Troya. Todos, obviamente, en la secundaria o en alguna parte de la escuela estudiamos la historia de la mitología griega, en este caso la historia del caballo de Troya. Vamos a ver el caballo, ¿qué les parece? Para que todos se emocionen y vean lo que nosotros estamos viendo. Bueno, hemos llegado a Troya y el guía nos está explicando cuántas veces fue fundada Troya. Era destruida por algún temblor, por alguna dominación, y luego era construida una sobre otra. Tenemos más o menos 9 Troyas, 9 ciudades de Troya. Aquí tenemos estos como cántaros para nosotros, ¿no? Donde se guardaba el vino.
o el agua, pero es de la época de los romanos. Hay que entender que esta ciudad tiene más de 2000 años antes de Cristo, entonces estamos hablando de que si juntamos esos 2000 años antes de Cristo a los 2000 que nosotros llevamos, estamos hablando de más de 4000 años de que la ciudad de Troya existe. Es una de las ciudades más antiguas de la Anatolia, o sea, de todo lo que hoy es Turquía. Y una de las partes más importantes de Troya, bueno, yo sé que es la película que vieron ustedes muy emocionados y la serie, pero bueno, aquí está narrado por Homero. No sé si ustedes se acuerdan de Homero, que escribió la Ilíada, donde narra la conquista de los griegos por parte, para conquistar Troya. La sitiaron mucho tiempo, pero no podían conquistarla. Entonces hicieron que se fueron, pero regalaron un caballo de batalla enorme y allí iban los soldados, ¿no? Abrieron la puerta en la noche, todo, y entonces sucede lo que ya sabemos. Vamos a ver algunas ruinas. Hemos llegado a las murallas de Troya. Este lugar que estamos viendo aquí detrás de nosotros es la muralla de los tiempos de la dominación helénica. Hay que recordar que esta ciudad de Troya va a ser conquistada con el pretexto de Helena, esa mujer hermosa que habla la Ilíada y que los griegos querían. Pero la verdad histórica es que la conquista era por la ubicación de Troya. Aquí está el Dardanelo, así se llama, que es la entrada a lo que une Europa con Asia actualmente, y aquí tiene algo muy curioso, que corre mucho viento del norte. 300 días al año, nos dicen los expertos, corre el viento, y eso impide que los barcos puedan acercarse. Así que se necesita un puerto. Y el puerto de una ciudad cercana al mar de esos tiempos, de la conquista griega, más o menos 700 años antes de, más de 1000 años antes de Cristo, pues entonces necesitaban una ciudad cercana al mar. Y de eso es de lo que se trató la conquista realmente de Troya. Los griegos de entonces vinieron a la Anatolia. Anatolia se le llama a todo lo que hoy es Grecia, todo lo que hoy es Turquía, perdón. Anatolia se le dice a todo lo que hoy es Turquía. Así la van a llamar los griegos. Anatolia quiere decir donde sale el sol, ¿no? Y los romanos la van a llamar como Asia Menor. Nosotros tenemos aquí 2 murallas. Hay que recordar que esta ciudad va a haber 9 veces destruida y construida. Nosotros tenemos esta muralla y tenemos esta otra muralla. ¿Cuál creen ustedes que es más vieja? ¿Esa o esta? Bueno, pues todos diríamos que aquella, pero no. Esa es romana porque tiene concreto entre una piedra y otra. Esa es la gran diferencia, y porque tiene un templo. Esta muralla es completamente griega. Es una piedra sobre otra, sin mezcla, sin cemento. Así eran las murallas griegas. Y bueno, pues la Helena fue el pretexto para conquistar Troya, pero no fue la verdad. La verdad era la ubicación geográfica de Troya, que es como la puntita del Dardanelo, así se llama hoy en día. Pues vamos a pasar ahora unas partes muy interesantes de lo que es Troya. Troya fue más o menos abandonada en el 700 después de Cristo, imagínense nomás. Una ciudad habitada más de 3500 años. No es fácil, no es común encontrar una ciudad así. Acompáñenme por favor para ver todos los misterios de Troya, que nos dicen los expertos que solamente se ha escarbado el 5% de lo que fue la ciudad de Troya. ¿Por qué? Bueno, pues no ha habido el interés o el dinero suficiente para hacer estas excavaciones profesionales, porque bueno, uno puede venir a escarbar, pero pues los arqueólogos necesitan su tiempo.
Vamos a continuar, les invito a que vean ahorita un acceso de las murallas. Vamos a ir a la parte donde están las murallas, una de las partes de las murallas más antiguas de la segunda ciudad. Estamos hablando de una situación, un lugar precioso y hermoso. Miren nomás, pues venimos a una ciudad que quisiéramos verla en lo alto, lleno de murallas, pero pues no se puede. Continuamos, miren, ahí va la gente avanzando para que vean cómo es esta situación. Continuamos. Aquí tenemos otra muralla de la ciudad, más o menos cuarta. Y miren, para que ustedes me entiendan, tenemos la última muralla romana, tenemos esta que es la griega, tenemos otra y otra. Y vamos a ir para allá, acompáñenme. Abajo de ese lugar está la última muralla que tenemos de pie. Nos sigue impresionando, estamos en una parte muy alta de la ciudad y hay que recordar que Troya era primeramente un puerto amurallado, porque aquí pues vivieron los hititas, los griegos, los romanos y luego los del Imperio Otomano y los turcos y muchas civilizaciones, y claro, los troyanos, ¿no? Tenemos aquí partes de la muralla romana y de la muralla griega. Pero ¿por qué tantas murallas, padre? Pues hubieran hecho una y esa misma la arreglaban, ¿no? Es que los temblores las destruían, entonces cada civilización llegaba y pensaba que ella estaba haciendo lo mejor. En este lugar donde estamos, tenemos la vista a todo este lugar, que parece toda una explanada. Bueno, es toda una explanada realmente. Entonces, este lugar era en aquellos tiempos el mar. Ahora el mar lo vemos muy lejos, pero no estaba lejos. En ese tiempo estaba aquí. Hay que recordar que hay lugares donde el mar se recorre y hay lugares donde el mar se acerca. Entonces, nosotros estamos viendo lo que es el Dardanelo, así se llama, la entrada a lo que era la ciudad de Troya y lo que después va a ser Estambul. Entonces, este lugar era muy codiciado para embarcarse, para desembarcar, para entrar a la Anatolia. Vamos a continuar. Miren nomás, aquí venimos todas las personas caminando, ahí están todos haciendo el recorrido. Continuamos. Ven ustedes estos letreros, siglo I, siglo VIII, siglo IX, antes de Cristo. Estamos hablando de antes de Cristo. Es lo que sigue a continuación, que es de lo que menos hay. Claro, es obvio que no puede soportar las edificaciones construidas incluso sin concreto. Bueno, no había concreto, no pueden soportar las edificaciones tanto tiempo a la intemperie, agua, viento y vientos muy fuertes que hay aquí. Hoy no, pero es muy fuerte el viento que hay aquí. Entonces no puede soportar esto tanto tiempo. Igualmente tenemos estas piedras y todo esto aquí. Tenemos este cuadrito de la época de los griegos, el templo a Atenea que existía en este lugar. Y bueno, miren, aquí seguimos teniendo rocas y rocas y más rocas, y tenemos las edificaciones menores que eran como las casas de todas estas personas. Vamos a continuar con Troya, que tiene tanto que contarnos. Son restos muy pequeños, pero vamos a llegar a un lugar donde están las murallas más antiguas de Troya. Avanzamos. Es obvio que este material que tenemos aquí atrás, nosotros, esto es un adobe, ¿no?, de tierra. Y si ustedes ven lo que es el adobe, pues es obvio que no vamos a encontrar nada de ese tiempo aquí. Esto es una reconstrucción que los arqueólogos hicieron para poder entender cómo eran las murallas en el 2500 antes de Cristo. Esto fue lo que encontraron, muy parecido a lo que es la ciudad de Ur, ¿no?,
de adobe, de tierra, algunos cocidos, otros no. Entonces, todo esto es una reconstrucción de lo que encontraron en Troya. Los arqueólogos encontraron algunas cosas, pero no todo lo que quisieran encontrar. 4.200 años antes de Cristo. Hay algunas partes en tierra todavía, pero no todo, ni originalmente, claro. Bueno, según los expertos nos dicen que en este lugar, esas partes de aquí, de los ladrillos cocidos, es una de las murallas de la Troya número 2. Acuérdense que hay 9 Troyas, esta es la Troya número 2. Y aquí fueron encontradas algunas vasijas de uso de ese tiempo. Otra de las cosas que encontramos, y la parte más antigua que está en pie en Troya, son estas piedras. Miren nomás, que más que una muralla es pues piedras apiladas, ¿no? Como ellos podían. No existía el concreto ni nada de eso. Entonces, en este lugar es como la parte más antigua de la Troya, que data de 4.500 antes de nosotros, no antes de Cristo, sino antes de nosotros. Por ahí me equivoqué en una cifra. Esta ciudad tiene 4.500 años o 5.000, contando los 2.000 después de Cristo, para que ustedes me entiendan, ¿no? Entonces, los arqueólogos han buscado, algunos de ellos, estas murallas que están detenidas con una malla para que no se vengan. Y bueno, en los tiempos de los otomanos, el imperio otomano que conquistó el imperio bizantino o el imperio de Oriente, vino una persona de Alemania que decía que era arqueólogo, pero no era, y estaba buscando un tesoro. Y entonces se presentó como arqueólogo, pero no era arqueólogo. Comenzó a dañar Troya y destruyó buena parte de Troya, de algunas partes, buscando joyas que sí encontró, pero que se las llevó. Entonces, eso dañó mucho a Troya, pero bueno, pues ni modo. Están en Alemania y en Grecia esas joyas. Vamos a continuar, vamos a ir a ver ese lugar donde se hicieron estas excavaciones aquí, que hicieron muchísimo daño. Todo esto fue escarbado y dañado también. Bueno, pues estamos donde se hicieron estas excavaciones, donde hubo mucho daño porque estaban buscando joyas. No eran arqueólogos los que decían ser arqueólogos. Entonces tenemos todas estas fechas, miren, se revolvió todo. En esta parte, en otras no. El siglo IX antes de Cristo, el siglo III antes de Cristo, el siglo II, III, IV, VI. Todo eso, esos como cuadritos blancos que ven ustedes, es este lugar donde se escarbó. Aquí hay una muralla. Se hicieron todas estas excavaciones de manera muy fea, muy corrompiéndose. Y bueno, pues los sultanes otomanos desconocían, tenían buena voluntad y aparte pues les daban su dinerito, ¿no? Entonces eso ocasionó que estas personas se aprovecharan, y las joyas que encontraron en Troya se llevaron una parte a Alemania y otra parte a Grecia. En la Segunda Guerra Mundial, Rusia pues saquea parte de Alemania y se lleva esas joyas a Rusia. Ahora hay mucho pleito porque los turcos quieren que le regresen las joyas y los rusos dicen que no, y los alemanes que se las devuelvan, y los griegos dicen Troya era una ciudad griega. Entonces hay muchos problemas. Miren, este lugar es un lugar hermoso. Estoy impresionado de ver esto. Ustedes ya vieron la película de Troya, yo creo, y si no, leyeron la Ilíada. La Ilíada narra que la causa de la conquista de Troya es Helena, esa mujer hermosa, y aparecen ahí dos hermanos que vienen por ella, Héctor y París, o París, pero es París, y estos dos tienen un comandante que es Aquiles, y entonces hay una guerra muy fuerte. Bueno, pues esta es la entrada, la principal entrada a Troya, donde según la película, bueno, no según la película, según la Ilíada, se da la conquista de Troya por parte de los helénicos o de los griegos, como ustedes le quieran decir. Entonces,
Esta es la entrada, por aquí entraron esos personajes que cuenta la mitología griega. Entonces estar aquí es un momento muy interesante, muy importante, muy intenso para nosotros, para mí que he estudiado esto, que lo he visto en la película y que lo he leído en la Ilíada. Me acuerdo que fue una de las primeras tareas que tuve que leer. Y bueno, miren, vean las murallas cómo eran. Así tenemos una idea. Eran piedras apiladas, de hecho no había concreto, eran muy rudimentarias, pero era lo que protegía al puerto de Troya. Bueno, es la rampa de la entrada a Troya. Avanzamos en nuestro recorrido. Bueno, pues seguimos por Troya. Estamos viendo en este lugar, está cayendo el sol allá atrás de nosotros. Estamos aquí en la tarde y estamos viendo toda esa muralla que es una renovación para detener la muralla de allá, que es una muralla griega. Hay que recordar que cuando los griegos dominan a los troyanos de este lugar, pues los griegos querían la ciudad no solamente por Helena, se inventaron que era Helena, pero era la importancia del puerto geográfico. Entonces lo que hicieron los griegos fue redoblar la muralla, porque así como los griegos conquistaron Troya, pues después van a llegar los romanos, pero antes de los romanos hubo muchos que las quisieron conquistar. Entonces por eso atrás de la muralla de los troyanos se hicieron otra de los griegos para detener. Hay que entender que aquí enfrente estaba el mar, Y bueno, pues ustedes ya vieron la película de Troya, yo creo que sí. Esa película hizo que la historia de la Ilíada se hiciera más famosa de lo que ya era. Yo me acuerdo cuando en el seminario estudié filosofía, porque todos los sacerdotes, antes de estudiar los estudios teológicos, o sea, los estudios de Dios, tenemos que estudiar filosofía. Y comenzamos por el estudio de las obras de Homero, la Ilíada y la Odisea. Entonces, cuando nosotros estudiamos esas novelas, que así se cuentan como novelas, estudiamos esto, la historia de la ciudad de Troya, una de las ciudades más antiguas, datadas en escritos, así como Jericó, que es una de las ciudades más antiguas, también Troya. Y hay otras más, ¿no? Como, ahorita no me acuerdo si la Odisea u otras ciudades, pero Troya y Jericó son de las ciudades más antiguas habitadas. Jericó es la ciudad más antigua actualmente habitada, pero Troya estuvo habitada por cerca de 4000 años. Así que por eso Troya es importante, y también pues Homero en ese documento que escribió, que se conservó, la hizo mucho más famosa. Cuando hay la dominación griega y luego la romana, pues se hace un cambio a la ciudad por la religión, por la cultura. Allí tenemos esas columnas que hablan de la invasión griega o de la dominación griega también en este lugar. Y obviamente los romanos. Acuérdense que toda ciudad romana va a tener un senado, o sea, un lugar donde se reúnen las autoridades. Acuérdense que a los romanos, aunque tienen un emperador y el emperador manda, se somete como a un consejo del pueblo, el gobierno. Entonces aquí tenemos eso, que es un senado, no es un foro. Es muy chiquito, donde los senadores o las personas que eran la autoridad de la ciudad se reunían para debatir, para llegar a un acuerdo, para entender ciertas cosas. Así que estamos aquí en el foro, no en el foro, sino en el foro de senadores de Troya. El foro aquí en Troya pues está totalmente escondido, no lo tenemos hasta el día de hoy a nuestro alcance, debido a que pues hay pocos recursos para la excavación de un lugar tan grande como Troya. Y nos dice nuestro guía que pues el gobierno de Turquía le está dando mucha más importancia a la excavación en las casas donde vivían las personas de Troya, para saber cómo vivían o quiénes eran los que vivían aquí. ¿Por qué no al foro? Bueno, porque hay muchos foros ya descubiertos en todo lo que es Turquía, que antes era Anatolia. Entonces, por eso el gobierno le está dando mucha más importancia a lo que son como las habitaciones en Troya. Descubrir más la vida de las personas en este lugar. Y bueno,
Les cuento de la película, ustedes se han de acordar. Miren, aquí tenemos una de las calles y hay que entender que es una calle griega. ¿Cómo sabemos que esto es griego? ¿Cómo lo sabemos? Por la unión de las rocas. Cuando ustedes vayan a una ciudad que fue griega y después romana, o que solo fue griega o que solo fue romana, lo van a descubrir en la unión que hay piedra con piedra. Si la piedra está unida con algo que parece concreto, es romana. Si la piedra está unida solamente una con otra, sin concreto, sin nada, quiere decir que es griega. Esas rocas están unidas, labradas simétricamente una con otra, unidas, y hablan de una calle que venía desde una de las entradas de Troya y desembocaba a un canal que arrojaba el agua al mar. Entonces, pues uno aprende, ¿no? Yo estudié todo esto en el seminario, pero pues no hay como venir aquí a comprobarlo. Uno refuerza, entiende y comprende más. En el seminario les digo que antes de estudiar los estudios teológicos, o sea, los estudios religiosos, donde estudiamos la Sagrada Escritura, los documentos de la Iglesia, el estudio de todo lo que sucede en el cristianismo, y para poder ser un buen sacerdote, antes de eso nos dan filosofía por lo menos 3 años. ¿Por qué? Porque lo más importante es que una persona que va a servir a Dios primero se conozca a sí mismo y primero entienda lo que es el estudio de la filosofía, que es el amor a la sabiduría. La madre de todas las ciencias es la filosofía, y en estos lugares floreció Homero, Tales de Mileto, Anaximandro, Sócrates, Aristóteles, Platón, etcétera, muchos más. Ya fuimos al lugar donde nació Tales, el fundador de la filosofía, el primer filósofo como tal. Ya fuimos a donde nació Homero, que es Esmirna, donde también nació San Policarpo. Y ahora hemos venido a un lugar donde se narra uno de los primeros acontecimientos de la historia de la humanidad, que es la conquista de Troya por parte de los helénicos. Cuando ustedes vieron la película, ¿se acuerdan ustedes de Brad Pitt cuando vieron la película? Pues se emocionaron y se enamoraron de los artistas que salen ahí también. Y bueno, se narra de una manera tan preciosa y tan hermosa que nos hace ver que realmente el caballo de Troya existió. Dice la Ilíada que cuando los griegos o los helénicos no podían conquistar Troya, lo que hicieron fue durante 10 años estar agobiando esta ciudad y no podían conquistarla, imagínense nomás ustedes. Entonces hubo alguien que se le ocurrió y dijo, no podemos romper las murallas, vamos a hacer un regalo al pueblo de los troyanos, les vamos a regalar algo por medio de lo cual podamos entrar. Entonces los troyanos, al ver que los griegos se retiraban, les dio mucho gusto. Esa noche disfrutaron de vino, hicieron fiestas, se emborracharon, se tiraron a dormir porque les regalaron un caballo. Dijeron, vamos a regalarles un caballo en señal de nuestra amistad y de nuestra admiración por estos grandes guerreros que son los troyanos. Y entonces el regalo entró por la puerta de Troya, este caballo, que es una réplica de lo que se cree que fue. Este es el caballo de la película, ¿sabían ustedes? Que aunque la película fue grabada allá en Groenlandia, sin embargo, el caballo de la película, donde sale Aquiles, París, Héctor, Helena y todos esos artistas modernos, fue este caballo. Este caballo es el regalo verdadero, o sea, es parte de la escenografía que se usó en la película que todo mundo ha visto de ustedes, que se llama Troya. Yo también la vi, es una película muy hermosa. Bueno, lo que nos da a entender este caballo es lo que pasó ese día en Troya. Este caballo lo dejaron en la entrada de Troya y le pusieron que era un regalo para el pueblo por ser grandes guerreros. ¿Qué pasó? Adentro del caballo venían unos soldados griegos, entraron a la ciudad, se esperaron a que los troyanos se emborracharan, se divirtieran, se quedaron dormidos. ¿Y qué pasó? Pues en la noche los soldados griegos que estaban dentro del caballo
salieron y abrieron las puertas de la ciudad. Y entonces abrieron y los helénicos pudieron entrar y conquistar la ciudad que tanto codiciaban. Este es el caballo de Troya, la réplica de aquella bella historia. Podemos subir ahí, pero bueno, ahorita me voy a tratar de subir. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Hemos terminado este día. Gracias. Gracias por todo. Seguimos en nuestro paseo. Nos vemos mañana, todavía nos falta mañana el viaje. Y gracias a todos por darle me gusta, por suscribirse y por seguir en este canal. Pues estamos llegando a nuestro punto no del fin del paseo, pero sí Europa. Ahí está la bandera turca. Aquí hay muchas banderas, les decía, porque en este puerto fue una de las batallas más importantes entre Atatürk, que fue el liberador de Turquía de parte